Buenas tardes con todos y todas. ¿Pueden decirme si se escucha, si se ve? Sí, profe. Sí, se escucha y se ve. Muy bien. Buenos días, bienvenidos todos a esta, que es nuestra última clase de este ciclo especial de verano 2024. Buenas tardes, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar contenidos que corresponden al temario de Historia del Perú. Desde el tercer militarismo, que empezó en 1930, hasta inicios del siglo XXI. ¿Ya? Antes de empezar, por favor, ¿tienen alguna pregunta que haya quedado de las sesiones anteriores? ¿O del simulacro? ¿Sí? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? ¿Algún tema conceptual, teórico? ¿Alguna precisión, ¿no?, de los procesos históricos, de la periodificación que estamos usando? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien, señores. Entonces, empezamos. Para hacerles recordar que el concepto de militarismo fue propuesto por la periodificación hecha por un historiador, ¿no?, experto en historia de la República. A ver, ¿quién fue ese historiador experto en historia de la República que hizo la periodificación que estamos usando? ¿Mm? ¿Nada? Uy, ay, ay. Muy bien, María Fernanda. Jorge Basadre. Ya. Entonces, y el militarismo, por si acaso, es un concepto que Basadre crea para hablarnos de un periodo en el que gobiernan los militares. Pero no solo es el presidente militar, sino también ministros, viceministros, altos funcionarios, directores de las empresas, hasta los trabajadores. Entonces los militares asumen el control de la administración del Estado. Ellos manejan todo. ¿Ya? Ellos manejan todo. Entonces, para bien o para mal, para bien, para manejar de manera, según ellos, eficiente por ser vertical y autoritaria sus decisiones, no perder tiempo, ¿sí? Pero también para mal, porque muchas actividades las van a hacer con sobrecostos, corrupción, sobreprecios, coimas, ¿ya? Eso sí es una de las cosas que va a quedar claro, ¿no? Que tengamos presente cuando hablamos de la historia de estos procesos militaristas. Bien, y ahí están las características: gobiernos militares, y en el caso de este tercer militarismo, la gran influencia del fascismo italiano. Del fascismo italiano, ¿ya? E incluso Sánchez Cerro va a formar un partido de carácter fascista que se llamó Unión Revolucionaria. ¿Ya? Este partido de clara influencia fascista va a estar a cargo de estos procesos de, diríamos así, creación, apoyo y organización, en este caso, del proceso electoral. Proceso electoral de 1931, en el que la Unión Revolucionaria pone como candidato al general, no, disculpen, comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Ya? ¿Está claro?
Sánchez Cerro va a las elecciones, Sánchez Cerro ganó, pero el APRA, dirigido por Raúl Aya de la Torre, desconoció los resultados, provocando una serie de conflictos, una serie de levantamientos populares que dieron lugar a las grandes insurrecciones que se van a manifestar durante varias semanas, durante varios meses. Luego, parece que hay problemas de conexión. ¿Pueden decirme si está bien la conexión o hay problemas? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Está bien la conexión? ¿Me pueden decir? Porque se bajó la conexión, me salió en espera. Sí, profe, se le escucha bien. Ah, ya.
Bien, ¿ya se restableció la conexión? Por favor, ¿pueden decirme? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, yo te escucho metálico, como dicen los chicos. Pero ya está, seguimos. Creo que como 5 minutos más o menos no ha habido conexión. Igual la recuperamos al final, ¿ya? Disculpen ustedes. No sé si es mi conexión, mi red, creo que sí. Será porque hubo apagón en la mañana. Pero bueno, seguimos. El tercer militarismo, como les decía, es el gobierno de estos militares que asumen el control a partir de agosto del año 30. Le dan el golpe de Estado. ¿A quién? ¿A qué presidente le dan el golpe de Estado? A ver, como repaso. De 1930, ¿a quién le dan el golpe de Estado? A Leguía. Muy bien. Y se pone fin al famoso oncenio, a los 11 años de gobierno de Guillermo, ¿no? Augusto Bernardino Guillermo Leguía. Durante este periodo, de agosto del 30 a inicios del 31, se forma una junta militar, un gobierno provisional que convoca elecciones. En esas elecciones, Sánchez Cerro gana, encabezando la lista del Partido Unión Revolucionaria, que como lo mencioné, no sé si me escucharon, era un partido fascista. Fascista con influencia del partido fascista italiano. Ahora, el APRA desconoció los resultados electorales, provocando una cantidad de manifestaciones, ¿ya? Y revueltas que derivaron en un periodo de violencia y que el gobierno de Sánchez Cerro proponga medidas realmente radicales, extremas de represión, ¿ya? El año 32, Basadre le va a llamar año de la barbarie. ¿Por qué? Porque es el año en la que las rebeliones terminaron generando levantamientos, como el de Trujillo, donde los apristas tomaron la ciudad, los cuarteles del ejército y la policía, provocando gran cantidad de muertes. Y eso será brutalmente reprimido por el gobierno de Sánchez Cerro, a través de la ley de emergencia y seguridad interior. Sánchez Cerro va a mandar al ejército y a la Fuerza Aérea a frenar esas rebeliones, ¿ya? Con una gran cantidad de muertos, ¿eh? El ejército, el gobierno reconoce unos 500 muertos en Trujillo nada más, pero los apristas hablan de más de 5.000 muertos. No hay una cifra, realmente no se ha hecho una, no hay fuentes ni datos como para hacer un cálculo exacto de la represión que se hizo en 1932. Ojo, como muchas de las marchas de protesta estudiantil en Lima se iniciaban en San Marcos o en el parque universitario que está ahí, en la entrada de la casona de San Marcos, el gobierno de Sánchez Cerro cerró San Marcos. San Marcos estuvo cerrada del 32 al 35, así que no hay ingresantes en esos 4 años. No hay cachimbo 32, 33, 34, 35. ¿Ya? Ahora, paralelamente con eso, obviamente, Sánchez Cerro en el año 31 buscó el apoyo de los Estados Unidos para salir de la crisis. Ahora, durante el 32 se persiguen y se vuelven ilegales el APRA, el Partido Comunista, los sindicatos, la huelga. Hay una represión brutal contra los movimientos sociales. Para defender los intereses de la oligarquía, ¿ya? Y, ojo, tratar de salir de la crisis producto de la Gran Depresión. ¿Ya? A ver, ¿por qué se produjo la Gran Depresión? ¿Por qué se produjo esa Gran Depresión mundial? A ver, como repaso de lo que hemos visto semanas anteriores. ¿Qué pasó a nivel mundial? Gran Depresión y crisis del capitalismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué crisis fue? Sí, pero ¿en qué año? ¿En qué año, Adrián? ¿Qué año? 1900.
No, 29, 29, 29. Muy bien, Farid, muy bien, Adrián. Muy bien, Ariana y Adrián. Es el 29, no confundan, chicos. 39 es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Lo editaron, lo editaron. Ya. Entonces, eso, la crisis de la economía genera crisis en Estados Unidos, crisis global y afecta obviamente al Perú. Listo. Se reprime brutalmente y la Gran Depresión, por si acaso, es del 29 hasta el 33. ¿Ya? Ahora, viene la misión Keckmeyer. ¿Ya? Keckmeyer, Alfred Keckmeyer, es un economista, ¿no? Se pide apoyo a los Estados Unidos para que nos ayuden a salir de la crisis. Y viene la misión Keckmeyer, ¿no? Con las ideas de Keynes, es decir, las ideas de si no hay demanda del mercado porque hay recesión, entonces el gobierno tiene que asumir la demanda, creando actividad económica, obras públicas, grandes obras públicas, una gran inversión en obras públicas y cerrando la economía, regulándola para evitar los problemas que genera la libre competencia. ¿Ya? ¿Para qué hace Keckmeyer? Reforma el BCR, da una serie de medidas que luego se implementan con más fuerza en el gobierno de Benavides. Ahora nos metemos en una guerra, la guerra con Colombia. ¿Por qué se produce esa guerra? Colombia, del año 22, recibe, a través del Tratado Salomón-Lozano, un montón de territorios en el oriente, en la selva. La selva peruana, desde la independencia, pues no tuvo mejor dicho, el Estado no le hizo caso. Es por eso que durante la República, hasta 1922, un montón de territorio peruano es cedido a los países vecinos, ¿sí? Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, terminan recibiendo territorios peruanos, puesto que estos países sí tienen políticas de colonización y desarrollo y explotación de los recursos amazónicos, cosa que el Perú no tiene. Hasta ahora, ¿no? Casi no hay carreteras en la selva, menos vías férreas. Entonces, en el 22 el Perú cede los territorios de Putumayo y Leticia a Colombia, pero la crisis 29 hizo que los peruanos de Leticia, primero, se rebelaran en Leticia y votaran al destacamento militar y policial colombiano y exigieran el retorno al Perú. Esto genera que el gobierno de Sánchez Cerro entre en guerra con Colombia, y esa guerra fue un desastre para nosotros. ¿Ya? Entramos en guerra y en esa guerra más de la mitad de las tropas enviadas al frente nunca llegaron al frente porque se enfermaron en el camino. Al no tener una política de desarrollo de la selva, ¿qué significó eso? Que las tropas enviadas al frente eran costeñas o serranas y al llegar a la selva se enfermaron de todo tipo de cosas, ¿no? Disentería, dengue, fiebre amarilla, salmonelosis, parasitosis, les dio de todo. Y Quito se convirtió en una gran ciudad hospital. Y menos de la mitad de las tropas enviadas llegaron al frente y en el frente fueron pues derrotadas por las tropas colombianas. Los colombianos sí están preparados, igual que brasileños, bolivianos y ecuatorianos, a pelear en la selva. Ojo, después de esa guerra, Benavides, ¿no? Mandó varios oficiales y técnicos del ejército a estudiar a Panamá, ¿ya? Y aprender tácticas de guerra en selva.
Entonces, a ver, Sánchez Cerro muere. ¿Cómo muere? Cuando están mandando las tropas de reserva de Lima al frente de batallas, es un desfile de despedida en el hipódromo de Santa Beatriz. Al terminar el desfile, asesinan a Sánchez Cerro. ¿Quién lo asesinó? Un militante aprista, y los apristas difundieron la idea de que eso fue la venganza porque Sánchez Cerro ordenó la brutal represión y matanzas en Trujillo en el año 32. ¿No? Bien, ahora Sánchez Cerro muerto, quien asume el gobierno es el general Benavides. Benavides mantuvo la represión más o menos hasta el año 35. Reabre San Marcos y plantea esta norma de paz y concordia, dando leyes de amnistía e incluso convoca elecciones para el año 36. Pero al ver que los movimientos, ¿no? Radicales, el APRA y los socialistas son muy fuertes, toma la iniciativa de anular el proceso y quedarse en la presidencia. Durante su gobierno se insisten en estas obras públicas, ¿ya? Las carreteras, ¿no? Carretera Panamericana, carretera central, la construcción de grandes hospitales, más conjuntos habitacionales, los ministerios asociados al fomento y a los programas sociales que están ahí mencionados en el PPT. Ahora, el año 39, él quería quedarse en el gobierno, pero el año 39 los empresarios liderados por Manuel Prado lo presionan para que se retire del poder y se fue Benavides como embajador del Perú a España. Basadre le llama a este periodo primavera democrática. ¿Por qué? Porque durante este corto periodo de tiempo, 39 hasta el 48 aproximadamente, el Perú vivió una época de desarrollo económico, incremento de las exportaciones, ¿no? Tolerancia política con los partidos que fueron perseguidos y una mayor participación, ¿no? Los partidos de izquierda, el APRA en esa época era de izquierda, participaron en las alianzas electorales de distintos candidatos. Por ejemplo, se aliaron a Bustamante. Y los comunistas se van a aliar con Prado, ¿no? O sea, es así, pues pueden ser que ideológicamente sean contradictorios, pero en lo político se juntan. Hay una idea que Maquiavelo plantea y que es sintetizada por Napoleón. Una idea que marca bien qué cosa es la política, ¿no? A ver, ¿se acuerdan de esa idea? A ver, muy bien. El fin justifica los medios. Así es. Esa frase textualmente es de Napoleón, pero que resume varios párrafos del libro Maquiavelo, El Príncipe. Y en el libro de Maquiavelo aparece esta idea, esa sí es una frase de Maquiavelo, que refleja estas políticas de alianzas, a pesar de que, miren, comunistas con la oligarquía. ¿Ya? Parece contradictorio, pero ¿por qué se unen? ¿Ya? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la frase ya de Maquiavelo? ¿Mm? ¿Cuál es la idea? Que hace referencia a las alianzas, y idea que Maquiavelo la sintetiza, pero él dice que eso es una parte de la política y del instinto político humano de todos los tiempos. ¿Mm?
Nada, que habla justamente de eso, ¿no? Que no hay ética ni un principio ideológico en la política. ¿Cuál es? A ver. Están buscando. Por eso el gobierno de Prado puede hacer varias cosas interesantes, como volver a legalizar la actividad sindical, permitió que se cree una nueva central obrera, como la CTP que existe hasta ahora, ¿ya? Y a nivel económico, el gobierno de Prado se beneficia de una coyuntura internacional. ¿Ya? ¿Cuál es esa coyuntura internacional que beneficia a la economía peruana? Nada. ¿Cuál es la coyuntura internacional, señores? La Segunda Guerra Mundial, que permite el crecimiento de las exportaciones. ¿No se acuerdan de eso? Además, acá está. Fíjense, Segunda Guerra Mundial empieza el 39 y termina el 45. Justamente el primer gobierno de Manuel Prado. Por eso tenemos una gran cantidad de exportaciones, un incremento alucinante en los ingresos del Estado a través de los impuestos que se cobran por esas exportaciones, ¿no? Algodón, caucho, cobre, por ejemplo. Y el Estado es un Estado intervencionista. Ojo, hay que tener cuidado porque alguna gente piensa que capitalismo es igual al libre mercado. No, el capitalismo es un sistema que tiene diversos modelos a lo largo de la historia. Hay una etapa mercantilista, una etapa monopólica, etapas de libre mercado. Y ninguna es mejor que otra. Se dan de acuerdo a las necesidades de las épocas, ¿no? El libre mercado se mantuvo pues hasta que se formaron los imperios coloniales. Los imperios coloniales 1870, 71, 72, 73, hasta la Primera Guerra Mundial, no hay coloniales, ¿no? Mercados coloniales monopólicos. Luego, después de la guerra, se abre plena libertad de comercio, del 19 al 29, colapsa. Para salir de la crisis del 29, se vuelve a cerrar la economía. Y durante esta época, la economía está cerrada y el Estado es el que interviene, ¿no? ¿Claro? Entonces, en el año 40, por ejemplo, para hacer una buena planificación económica, Prado hace un censo nacional. La Biblioteca Nacional que Palma reconstruyó se incendia en el 43 y Prado pone a Basadre para la recuperación y reconstrucción de esa biblioteca. Ya. 41. Entramos en guerra con Ecuador. ¿Por qué? Desde el 40 al 41, los ecuatorianos están comprando armamento, incrementando su número de soldados. ¿Ya? Y el servicio de inteligencia peruano lo detecta. ¿Ya? Pero esta vez el presidente Prado deja que los militares tomen la decisión de qué hacer y cómo reaccionar. Y el mando del ejército en el norte, agrupamiento norte, lo tuvo el general Eloy Ureta. Y Eloy Ureta se preparó muy bien. Él fue uno de los oficiales que se prepararon para guerra. Fue interesante. Apenas los ecuatorianos iniciaron su movilización,
las fuerzas peruanas contraatacaron y plantearon una guerra total, movilizando al ejército, la marina y la aviación. Como resultado de eso, entre julio, agosto, Perú derrota a las fuerzas ecuatorianas y ocupa esta zona del sur del Ecuador. Bloquea los grandes puertos, ¿no?, de la provincia del Oro. Ahora, acá, el Perú victorioso, primera vez en su historia que gana una guerra. Pero en diciembre del 41, Japón ataca a Estados Unidos. El ataque a la base aeronaval de Pearl Harbor. Estados Unidos convoca a todos los países de América Latina a una reunión diplomática para tomar una decisión con respecto a la agresión de las potencias fascistas. Esa reunión se hará en enero del 42 en Río de Janeiro. Y en plena reunión, Ecuador se pone el tema de la ocupación militar peruana en el sur del Ecuador. Eso obligará a que Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile negocien un proceso de paz y que el Perú devuelva los territorios ocupados. A eso se le llamará el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Así fue la gracia, ¿no? Ojo, los ecuatorianos tienen una diplomacia tan agresiva que hasta 1998 el mapa oficial de las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos decía que Perú ocupó Tumbes y Maynas en 1941. La diplomacia peruana es una sarta de lentejas. Bien, 45, elecciones generales. ¿Quién gana? Gana José Luis Bustamante Rivero con apoyo de la APRA, ¿ya? Que se llamó Frente Democrático Nacional, FREDENA. Varios partidos, ¿no? Bustamante, que era un abogado y profe arequipeño, es el que gana las elecciones, pero quien habla en los mítines es Aya de la Torre, sobre todo. Ahora, es interesante, van aliados hasta que Bustamante saca a los apristas de la alianza política y les quita los cargos públicos que les dio. ¿Por qué? Porque justamente a partir del año 46 el Perú entra nuevamente en crisis porque Estados Unidos dejó de comprar nuestros recursos y materias primas. Esa es la situación, ¿no? Ahora, cuando Bustamante saca a los apristas, ¿y por qué los saca? Los saca porque entre el 46 y 47, Bustamante intenta hacer las reformas que habían programado junto con los apristas, y estas reformas van a y sobre todo, en el año 47 se da la ley que prohíbe el trabajo gratuito, es decir, el yanaconaje. Entonces, en una economía en crisis, con recesión, al gobierno se le ocurre que todos los yanacones deben pasar a ser trabajadores en planilla con, ¿no?, derechos laborales, lo cual es, pues, alucinantemente absurdo en una época de crisis. Y el resultado fue y los empresarios se opusieron al gobierno y los empresarios van a boicotear la política de Bustamante. Y los apristas van a enfrentarse a los empresarios, incluso haciendo acciones terroristas, van a quemar fábricas, empresas, almacenes, camiones. Y en uno de esos atentados matan a dueños del diario La Prensa, uno de los tipos más ricos, empresarios muy ricos de Perú, Alejandro Graña. Ya, Alejandro Graña Garland es asesinado. Y todo el mundo sabe que son estos grupos que
Y el resultado fue que, como le decía, Bustamante los saca a los apristas del gobierno y los apristas se pasan a la oposición, generando una gran inestabilidad. Y el año 48, esa inestabilidad dará lugar a que el 3 de octubre del 48 los apristas y un sector de la Marina se rebelen abiertamente intentando dar un golpe de Estado. Esto felizmente será reprimido, pero por poco tiempo. El 27 de octubre del 48, los militares al mando del general Lodría darán un golpe de Estado porque ya la situación del gobierno es insostenible. ¿Ya? Bien, ahora hay cosas buenas de Bustamante, claro que sí. Estas dos leyes, la ley de educación secundaria gratuita, ya, que luego esta ley será apuntalada por la gran cantidad de obras y creación de colegios llamados en el gobierno de Odría grandes unidades escolares, y la ley de las 200 millas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta? ¿O se cayó la señal? Todo bien, profe. ¿Sí? Porque yo vi que mi pantalla se puso negra otra vez y dijo señal débil. Bueno, pero si han escuchado todo, gracias. Bien, todo bien, no hay preguntas. Ya. 48, golpe de estado del general Odría. Ojo, el grupo, los apristas, así, con sus atentados, sus intentos de rebeliones, los intentos de golpe de estado habían creado una inestabilidad impresionante. Así que Odría reúne al alto mando de las Fuerzas Armadas y policiales y deciden dar el golpe de estado para poner orden. Ahora, del 48 al 50, el gobierno de Odría reprime brutalmente a apristas y comunistas. Ya, eso sí es impresionante. Allá de la torre ahí hay una caricatura huyendo a la embajada de Colombia, ¿no? Donde se refugió por varios meses. Ahora, en el año 50 las cosas cambian porque Odría convoca elecciones. Y Odría va a ir en alianza con el APRA. ¿Ya? Y ojo, del 50 al 56 es un gobierno democrático. 50 al 56 es un gobierno democrático. Y ese gobierno democrático eh, da una serie de medidas mejorando la economía del país. Igual, como para la crisis del 29, igual el gobierno va a pedir ayuda a los norteamericanos. Y esta ayuda se va a materializar con la llegada de la misión Klein. El Klein viene, ¿no? Junius Klein es un experto norteamericano, igual que Kemmerer, que vino a apoyarnos y a darnos una serie de asesorías. ¿Cuál es la diferencia? Klein propone la apertura del mercado, o sea, que el gobierno siga manejando inversiones públicas, que el gobierno siga manejando, e interviniendo, protegiendo las empresas peruanas, pero que a su vez abra el mercado para la llegada de empresas extranjeras y de inversión extranjera, ¿no? Y eso va a ser Odría, por eso se van a establecer nuevas empresas mineras en el Perú, que van a operar las nuevas minas, como las de Toquepala, Cuajone, de Marcona, nuevas enormes minas que van a extraer cobre y hierro. Ahora, ¿esto tiene que ver con qué? Con la Guerra Fría. En 1950 las cosas cambian radicalmente de no vender materias primas 46, 47, 48, 49. En el 50 el Perú vuelve a vender una gran cantidad de materias primas porque se inician estas carreras armamentistas
¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y nuestro comprador es Estados Unidos, ¿eh? Por si acaso, a lo largo de toda la Guerra Fría, solo le vendemos a Estados Unidos y a sus aliados. No le vendemos nada a la Unión Soviética, por si acaso. Bien, ¿qué más? La gran inversión en obras públicas, sobre todo en Lima, ¿sí? Ya no le van a llamar a los conjuntos habitacionales, les van a ir cambiando de nombre, ¿no? Leguía le puso Barrios Obreros, eso se mantuvo con Sánchez Cerro. Luego con eh, luego le van a llamar unidades vecinales, luego le van a llamar para esta época se va a llamar unidades de vivienda, y con Dires de Belaunde le van a llamar residenciales. Ahora, para hacer todas esas obras y un montón de edificios y obras públicas, el Estadio Nacional, las ciudades universitarias, chicos, ¿sí? La ciudad universitaria de San Marcos, de la UNI, de la Agraria, de la Cantuta, en Lima, y en provincias también. Para todo eso se necesita gran cantidad de mano de obra, y eso va a motivar un proceso migratorio impresionante desde el interior del país hacia, sobre todo, las grandes ciudades y particularmente Lima. Los grandes hospitales, los estadios, los ministerios, ¿no? Este proceso que llega a Lima fue estudiado por el antropólogo José Matos Mar, que fue profe en San Marcos, y que le puso a ese proceso, ¿no?, la cholificación de la capital. ¿Por qué? Porque antes de esto Lima era pues esa ciudad blanca, criolla, ¿ya? Ahora más bien, a partir del ochenio y la gran inversión en obras públicas, Lima cambia del color. Lima se vuelve esta ciudad multicolor que tenemos ahora, ¿no? Los primeros barrios populares que se forman, no limeños, porque barrios de básicamente población migrante, y básicamente a través de procesos de invasiones, ¿no?, invasiones que el Estado luego va a formalizar. ¿Qué distritos son? En el cono norte tenemos San Martín de Porres y Comas, ¿ya? Las invasiones de los cerros y del Rímac, de los cerros del Agustino y la Victoria, y al sur San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, ¿ya? Lima, estos cerros que eran un espectáculo, porque durante el invierno y la humedad se ponían verdes, y durante la primavera se ponían de colores, sobre todo el color amarillo, ¿no?, de la flor de Mancaes. Pero bueno, pues ahora ahí vive, ¿no?, una gran parte de la población de nuestra ciudad. Esa es la realidad, chicos. Y luego Lima siguió creciendo, ¿no? Entonces, pero entre el 48, 49, 50, 52 se van formando estos primeros barrios periféricos, ¿no?, creados inicialmente por invasiones y que el gobierno va a ir formalizando lentamente. Ahora, esto va a incrementar también las medidas asistencialistas, como la de los comedores populares, que se habían iniciado a partir, por ejemplo, del terremoto de 1940, ¿no? Ese terremoto que destruye sobre todo el Callao por un enorme tsunami, generó estos comedores populares que fueron creciendo para para dar cobertura alimenticia a estos migrantes pobres que llegaron a la ciudad de Lima. Ahora, también va a contribuir su gobierno a la política de infraestructura de colegios, las grandes unidades escolares, permitiendo con ello la masificación de la educación, ¿ya?, la educación de colegios estatales. Acá está la esposa de Odría, que fue una de las grandes artífices de estos procesos
de asistencialismo, ¿no? De estas instituciones asistencialistas, María Delgado. Ahora, el año 56 hay elecciones y el APRA se va a aliar con Prado, ¿ya? A esto la prensa liberal va a ponerle el apodo del gobierno de la convivencia. El APRA ha ido pasando, ¿no? Aliándose primero con los liberales, ¿no? Encabezados por Bustamante, luego uniéndose con los conservadores, encabezados por Odría, y luego, el 56, uniéndose con la oligarquía, encabezada por Prado. Y es alucinante porque el APRA durante sus primeros años era, según ellos, el enemigo de la oligarquía. ¿Ya? Allá en la Torre, por si acaso, escribió un montón de libros, pero hay dos libros que tienen sus fundamentos ideológicos. El primero de ellos lo escribió en los años 20, el antiimperialismo y el APRA, donde ahí muestra que el APRA es un partido socialista, radical, habla de nacionalización, estatización, es un libro antiimperialista, anticolonialista, ¿no? Anticapitalista, con fuerza. Pero luego, para justificar sus alianzas políticas, Aya sacó un libro que se llamó 30 años de aprismo, donde habla pues, de que el APRA tiene que aliarse con la burguesía nacional para lograr un desarrollo armónico. Y hay una frase que Aya repite en los mítines de esa época, que no hay que quitarle la riqueza al que la tiene, o sea, no hay que expropiar ni nacionalizar. Lo que tiene que hacer el Estado es crear riqueza para el que no la tiene, dice Aya de la Torre. Y esto Aya de la Torre lo trata de justificar con una aplicación de la teoría del tiempo, ¿no? Del espacio y tiempo histórico, o sea, la relatividad. La teoría de la relatividad de Einstein aplicada al tiempo histórico. Bueno, no está mala idea, pero eso demuestra de que la ideología aprista no tiene consistencia, ¿no? Y eso se ve hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son los principios ideológicos de la práctica? Los del primer libro, del segundo libro, o de quién. Ahora, chicos, este es un buen gobierno, ¿eh? Del 56 al 62 es un buen gobierno, un gobierno ya no de centro, es un gobierno abiertamente de derecha, apoya ya Estados Unidos en su combate a la expansión del comunismo que en ese momento está reflejado en América Latina por la Revolución Cubana. Ya, el 51, 1 de enero del 59 triunfa la Revolución Cubana. En el 61, el gobierno revolucionario cubano gira hacia el comunismo, y es ahí donde Estados Unidos y la OEA, ¿no? Comienzan a bloquear y tratar de expulsar a Cuba de los organismos latinoamericanos. Y el Perú apoyó eso. ¿No? ¿Cómo? Uniéndose a la iniciativa del presidente Kennedy llamada Alianza para el Progreso, que buscó dotar de apoyo económico, alimenticio a los países pobres para evitar que haya pues insurrecciones populares que sean aprovechadas por el comunismo, ¿no? Acuérdense que esta es la época de la Guerra Fría, ¿ya? Ahora, en esta época hay un gran desarrollo industrial, Pedro Beltrán es un crítico del proteccionismo y promovió, ¿no? A pesar de que el proteccionismo se mantuvo, promovió la apertura de mercados, ¿sí? Promoviendo ¿no? políticas hacia la inversión extranjera y nacional, inversión privada. Esta es la época del boom de la harina de pescado, ¿no? El boom pesquero, que tiene como centro la ciudad de Chimbote, que tiene fábricas, ¿no? Esta es una etapa de desarrollo industrial. A ver, desde este gobierno, del segundo gobierno de Prado al primer gobierno de Belaúnde, el Perú es considerado un país en vías de desarrollo industrial. ¿Qué pasó? Bueno, las reformas militares fueron un fracaso. Y esta es la época también del crecimiento de la exportación de azúcar. ¿Por qué? Porque Cuba, ¿sí? Por la revolución va a ser bloqueada, por su alianza con el comunismo va a ser bloqueada, y eso permitirá que el azúcar peruana pueda ser exportada, sustituyendo al mercado de abastecimiento de azúcar cubano.
Bien, el año 62 hay elecciones y Prado permite que el APRA se presente en las elecciones a pesar de que eso estaba prohibido por la Constitución. ¿Ya? Pero Prado se hace de la vista gorda y deja que pase el APRA y compita electoralmente. El problema es que el APRA hace campaña electoral con su primer libro, que estaba de moda, miren, hace 62, estaba de moda el antiimperialismo. A ver, ¿qué conflictos ideológicos, políticos, militares se están dando en esa época? Uno es la Revolución Cubana, ya ni hablar. 62 es la crisis de los misiles, si se acuerdan, octubre del 62 es la crisis de los misiles. ¿Ya? ¿Y qué otro conflicto internacional enfrenta a estos bloques? ¿Mm? ¿Cuál es el otro conflicto? A ver, ¿qué guerra? ¿En qué país? ¿Qué país asiático? ¿Nada? ¿No hay ninguna otra guerra? ¿Ningún conflicto internacional? ¿Mm? Uy, ay, ay. ¿Qué guerra hay, señores? Los ayuda a almorzar todos y han dejado prendido nomás su computador. La guerra de Vietnam, señores. Y el 63 Estados Unidos interviene ya de manera directa. ¿Ya? Estados Unidos interviene de manera directa. Hasta el 62 era a través de asesores militares, entrenamiento, equipamiento militar. Pero el 63 ya se mete con todo. Y el 61, el problema ya del surgimiento del muro de Berlín, ¿se acuerdan? Bien. A ver, seguimos entonces, ya que no se acordaron de la guerra de Vietnam, ni de Rambo. A ver, 62, el APRA se presenta en las elecciones, pero no hay elecciones. No hay segunda vuelta, que diga. Nadie gana en primera vuelta, así que, según la ley electoral de esa época, se definía por el Congreso. Y todo el mundo decía que iba a haber una alianza entre el APRA y los odriistas, y el gobierno lo iba a asumir ahí a la torre. Los militares y la oligarquía estaban asustados de que el APRA, al asumir el gobierno, cumpla con todas sus promesas de, de su ideología en ese momento de izquierda. Por esa razón, días antes de que se dé la sesión del Congreso para elegir al presidente, el 18 de julio del 62, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas da un golpe de Estado. Y desde julio del 62 a marzo del 63, hasta hay una junta militar. El 63, los militares promueven un proceso electoral en que gana Belaúnde. Ahora, el 62 empiezan los problemas sociales ya graves en el Perú, porque empiezan las tomas de tierra por parte de los campesinos dirigidos por estudiantes de la Universidad del Cusco. Este es uno de los líderes, Hugo Blanco, el que está ahí.
¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque tienes a millones de peruanos sin acceso a la propiedad. Ese problema ya lo había diagnosticado Mariátegui en los 7 ensayos, Víctor Raúl en el antiimperialismo y el APRA, ¿no? Pero nadie había hecho nada por mejorar esa condición. Entonces los campesinos sin tierra comenzaron a ocupar y a tomar tierras de las haciendas en el Valle de la Convención, en el Cusco. Ese fue un primer problema, ¿ya? Ahora, por eso los militares van a proponer que haya una reforma agraria, creando el Instituto de Reforma Agraria, y luego la idea de la Ley de Bases de Reforma Agraria y del Instituto de Planificación o Nacional de Planificación, para dirigir un poco la economía y ordenarla. Ahora, para el proceso electoral hicieron una modificatoria de la ley electoral. La idea era que gane quien tiene más representación en más provincias. O sea, no iba a ganar el que tenía más votos, sino el que tenía más representación en provincias. ¿Por qué? Porque los apristas controlaban menos provincias, y pocas provincias que controlaban tenían mucha votación, no ganaban por mayoría. Entonces, con la cifra repartidora evitaron que la gane, y quien ganó es el Partido de Acción Popular y su candidato Fernando Belaúnde Terry. Ahora, Belaúnde fue un pésimo presidente, ¿no? Tipo honesto, honrado, pero era un buen arquitecto, pues, y durante sus 2 gobiernos se dedicó a hacer un montón de obras, aeropuertos, residenciales, conjuntos habitacionales, edificaciones, pero fue un gobernante, pésimo gobernante. En su primer gobierno, Belaúnde tenía todo para hacerlo bien, todo, ¿ya? Pero no pudo enfrentar una crisis asociada a una sequía, y no pudo entender la dinámica de las protestas sociales que exigían reforma, sobre todo la reforma agraria, que implicaba frenar el expansionismo de los latifundios y darle derechos a los yanaconas. Belaúnde nunca entendió eso, ¿ya? Ahora, al inicio Belaúnde tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y va en alianza con el Partido Demócrata Cristiano, que luego se va a partir, y de ahí sale el Partido Popular Cristiano que existe hasta ahora, ¿no? El PPC. En el Congreso la oposición la va a hacer el APRA y los odrillistas, y junto con la izquierda son los que van a organizar todas las marchas, y un sector importante de la izquierda va a iniciar y van a formar otras guerrillas, ¿ya? El MIR y el ELN, ¿no? Y MIR es Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el ELN es Ejército de Liberación Nacional. Ojo, estos 2 movimientos se fundan entre San Marcos y la Católica entre el año 62-63, y empiezan su lucha armada el 65. ¿Ya? Ahora, Belaúnde asume el gobierno y convoca elecciones municipales. Por primera vez hay elecciones municipales en la historia de la República. Es loco que en la colonia sí había elecciones municipales. La primera elección municipal en la época republicana se da en 1963. ¿Ya? Ahora, en el 65 Belaúnde da su ley de reforma agraria, que no es reforma agraria. ¿Qué hace Belaúnde? Promueve la colonización de la selva y entrega territorios en la selva. Creo que acá está el mapa. Esta es la carretera marginal de la selva. Entonces, si tú eras un campesino sin tierra, ibas y te inscribías en la oficina de reforma agraria de tu ciudad y te asignaban lotes de 10 hectáreas hasta 20 hectáreas en las márgenes de esta carretera. ¿Ya? Esa fue la propuesta de Belaúnde. Al mismo tiempo, la selva va a haber concesiones para la explotación de recursos, sobre todo de petróleo, en la selva.
Y para eso, ¿no? Para luego, años después van a hacer el oleoducto para poder sacar mejor el petróleo. Ahora, obviamente eso va a generar que los movimientos guerrilleros que se habían formado vuelvan a las armas, vuelvan a la lucha armada, porque sencillamente con esa medida no se solucionaba el problema de los latifundios y de la condición de los yanacones. Y los nativos de la selva de muchas zonas se van a rebelar contra Belaúnde. Entonces, del 65 al 68 el Perú es como Vietnam, ¿ya? Guerrillas, nativos, peleando en la selva contra el gobierno peruano, que es apoyado por Estados Unidos, ¿no? Bien, ahora, la crisis del gobierno de Belaúnde se acelera con el escándalo de la firma del Acta de Talara. Acuérdense que en estos años 60 hay esta cuestión del antiimperialismo, la lucha contra el capitalismo, y la sesión del Acta de Talara pues, va a ser parte de esta crítica. Ahora, el error va a ser que en ese momento el diario oficial, ustedes saben que no, para que toda norma entre en vigencia tiene que ser publicada en el diario oficial. Entonces, para que esta norma entre en vigencia, se publicó, pero se olvidaron de la página 11 del acuerdo, del acta. Página 11 donde están los montos, cifras, porcentajes que pagaría la IPC norteamericana al gobierno peruano. Entonces, esto motivó más marchas, huelgas, o sea que para octubre, a inicios de octubre de 1968, el Perú está con levantamientos en la selva, marchas y en las grandes ciudades, sobre todo en Lima. Ante esa situación, el Comando Conjunto, encabezado por el general Velasco, da un golpe de Estado. Y él va a justificar el golpe de Estado en una entrevista que le va a hacer el periodista César Hildebrand años después, diciendo de que él y un grupo de militares dan el golpe de Estado porque ya no se puede sostener un gobierno tan débil y eso hacía peligrar la estabilidad del Estado peruano. Ya, esta obra es el conjunto de habitación residencial, le va a llamar, de San Felipe en Jesús María, que va a ser diseñada por Belaúnde, ¿no? Belaúnde, como presidente, se dedicó a diseñar muy bonitas obras, eso sí, pero nunca hizo su chamba real de presidente. Ahora, en el 68 los militares gobiernan hasta el 80, casi 12 años, y ¿qué hicieron en el país? Nada. Nacionalizaron todos los medios de producción y en lugar de permitir un desarrollo de las actividades económicas, industriales y agroindustriales, no hizo nada. ¿Ya? Al contrario, retrocedimos. A ver, la propuesta ideológica de este gobierno autodenominado revolucionario se enmarca en los estudios que hizo la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. ¿Ya? Estos estudios que van a ser enseñados y difundidos en el CAEN. El CAEN es la escuela de posgrado del ejército en ese momento, ¿ya? De las Fuerzas Armadas. Y ellos tienen bien claro, ¿no?, que tienen que hacerse reformas para salir del subdesarrollo y la injusticia. Y tienen una doctrina, ¿ya?, que la van a decir los generales Marín Arista y Mercado Jarrín. La doctrina de la seguridad nacional, es decir, no puede haber seguridad nacional si no hay integración social y desarrollo económico. Es decir, si se mantiene la situación de injusticia y su desarrollo, el Perú no va a ser, no va a tener seguridad, para nada. Por eso hay que tomar el gobierno, dicen los militares, y hacer las reformas desde arriba.
Ya, para evitar el caos, dice Velasco, que puede generar una revolución o la lucha armada. Entonces, ojo, los movimientos guerrilleros van a apoyar a Velasco, ¿no? Muchos líderes guerrilleros, sobre todo los del ELN, terminaron siendo funcionarios del gobierno de Velasco. Ahora, el objetivo de Velasco, de esas reformas, modernizar, ¿ya? Por vía autoritaria. Ahora, reformas nacionalistas, antioligárquicas, antiimperialistas, eso fue, ¿no? Estatizando los recursos naturales, las empresas, todo. Protegiendo las empresas. Ahora, ahí viene el problema. Si tú estatizas y nacionalizas todo, no hay competencia. Porque todas las empresas y actividades pasan a estar en manos de un solo propietario y por tanto no hay competencia. ¿Ya? Y si no hay competencia, no hay innovación, no hay mejoras. Y si no hay empresas extranjeras, no hay capital y tampoco hay tecnología. Porque una empresa extranjera no solo invierte dinero, sino también trae tecnología. Porque el Perú no produce tecnología. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que nunca entendieron en ese gobierno, ¿no? Y hasta ahora mucha gente no entiende. La única forma de que llegue capital y tecnología es promoviendo la llegada de empresas extranjeras. No hay otro. Ahora, este gobierno, repito, nacionaliza los medios de producción y las empresas, formando grandes empresas públicas. La mayoría de ellas fueron privatizadas en el gobierno de Fujimori, pero algunas han sobrevivido y siguen siendo empresas en crisis, ¿no? Como Petroperú, o Sedapal, o el Seguro Social, que tienen cosas buenas, pero sobre todo cosas malas. Y Petroperú es una empresa que está en quiebra, ¿no? Ojalá que no la rescaten, más bien deberían venderla, ¿eh? Ahora, el problema de las estatizaciones es eso, ¿no? Al final, las empresas dejan de ser competitivas y por su ineficiencia, comienzan a ser deficitarias, provocando crisis. Y ojo, este gobierno es abiertamente, entre comillas, antiimperialista, antinorteamericano, pero es Estados Unidos el único país que nos compra minerales y petróleo. Ya Velasco se acerca acá, se acerca a la Unión Soviética para comprarle armas a sobreprecio, se acerca a los países socialistas, ¿ya? Pero en realidad ellos nunca nos compraron materia prima. La reforma agraria tuvo muy buenas intenciones, y todas las reformas de Velasco tuvieron buenas intenciones, pero salieron mal. Salieron muy mal. Expropian las haciendas, los latifundios, y en las zonas de monoproductoras, en las grandes haciendas monoproductoras, o sea, las que solo producen y se han especializado en algodón, azúcar, ¿ya? De la costa, o en la sierra, lana, en la selva, tabaco, café, cacao, ¿ya? Se forman las cooperativas. Básicamente están en la costa y algunas poquitas en la sierra y poquitas en la selva alta. En cambio, las AIS son las haciendas que producen diversos productos, que la mayoría está en la sierra y algunas en la costa y algunas en la selva, pero la mayoría en la sierra. Ahora, esto haces la reforma, pero pues no le das la suficiente capacitación a la gente. Es como, a ver, estatizas una fábrica o hacienda y dejas que la fábrica sea administrada por los trabajadores, por los obreros, los campesinos y un grupo de militares. Y también estudiantes radicales de izquierda de la Universidad Católica. Si eso fuera real y eficiente, entonces cerramos las universidades, ¿no? Porque el campesino y el obrero puede pues administrar la fábrica, ¿no? Y el militar sin ninguna formación técnica, profesional, tecnológica, científica, también administra la fábrica.
Y el estudiante activista político también es parte de la administración de la fábrica. Si eso fuera real, entonces cerramos San Marcos, pues cerramos la Agraria, cerramos la UNI, y no habría pues ninguna universidad que forme profesionales técnicos y científicos. Pero justamente por eso fracasan. ¿Ya? Ahora, Velasco tuvo un discurso pues alucinantemente nacionalista y que todos los días, o mejor dicho, cada vez que hablaba o daba discursos, que era por lo menos una vez a la semana, a veces dos, eh, insultaba abiertamente a Estados Unidos y hablaba de lo grandioso de nuestra historia y que Perú recuperaría, ¿no?, sus territorios históricos, incluido Tarapacá y Arica. Por eso mucha gente vieja piensa que Velasco era súper patriota y nacionalista y Velasco iba a recuperar Tarapacá y Arica, y por eso se compraron un montón de armamentos soviéticos. Bueno, armamento que fue comprado con sobrecosto. Como no hay Congreso, son 12 años sin Parlamento, ¿ya? O sea, recién se instala la Asamblea Constituyente del 78, pero no para vigilar y cogobernar, ¿no?, como parte de un poder del Estado, sino 78 para hacer la Constitución del 79. Es decir, los militares hacen lo que quieren desde octubre del 68 hasta junio del 80, donde devuelven el poder político a los civiles. ¿Ya? Ahora, otro de los problemas que tuvo y que fue crucial para la historia del Perú es la crisis del petróleo del 73. En el 73 hay una guerra en Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur, ¿ya?, donde Israel se defiende de Egipto y Siria, ¿ya? Gana esa guerra, pero en venganza los países árabes, productores de petróleo, reducen la cuota de extracción de petróleo, subiendo el precio del petróleo. Y eso afecta a todo el planeta, y sobre todo a los países como el Perú, que importan el combustible que usan. Esta va a ser la crisis que va a contribuir y se sumará al desastre de las reformas y a la caída de los precios y la productividad en el país. ¿Ya? El nacionalismo es muy fuerte, este símbolo de Tupac Amaru, que va a estar en todo, todos los polos de educación física que eran uniforme único tenían la cara de Tupac Amaru. Acá está, pues no hay Congreso, las Fuerzas Armadas controlan todo. 74, los medios de prensa son completamente estatizados porque comienzan a atacar al gobierno, a denunciarlo por la ineficiencia de sus reformas. ¿Qué es el SINAMOS? El SINAMOS significa Sistema Nacional de Movilización Social. Fue un organismo del Estado creado para hacer publicidad a favor de las reformas. ¿Qué reforma educativa? Ya, la masificación de la educación. Este gobierno no invirtió en nuevos colegios, nueva infraestructura, no hizo nada. Pero al liberar a los yanaconas de las haciendas, generas que un montón de peruanos vayan a estudiar. Y como no creas más colegios y no se capacitan más profesores, termina generando un conflicto, ¿no? Una sobredemanda. ¿Y qué se les ocurrió? El turno tarde. Se les ocurrió la creación del turno tarde. Gracias a eso, los alumnos estudiarán menos horas. ¿Ya? Y la brecha de conocimientos teóricos y prácticos del colegio hacia la universidad, esa brecha se hizo más grande. ¿Y qué instituciones surgen para cubrir esa brecha? A ver, ¿qué instituciones? Una en la que seguro han estado ustedes, las academias. Los empresarios de la educación que se dieron cuenta de eso, en los años 70 comenzaron a crear sus academias y algunas de estas evolucionaron a colegios, institutos y universidades. A ver, ¿qué empresarios de la educación y ahora son ricos, multimillonarios, o sea, tienen equipos de fútbol? A ver,
¿Cuál es uno de esos que tiene equipo de fútbol? César Vallejo. ¿Quién? César Vallejo. Ahí está, pues. No, César Vallejo no, Acuña. César Acuña. Claro, Acuña en Trujillo. Acá en Lima hay más. Y les voy a decir los nombres, ¿no? Porque algunos de ellos convirtieron sus academias también como Acuña en universidades, y incluso sean universidades pitucas. A ver, Raúl Díaz Canseco, Carlos Boloña, Eduardo Treyes. Treyes es el que empezó con la academia Trilce, luego los colegios, todos los que empiezan en TR, y son una franquicia ahora. Trilce, Trener, Trento, ya. Díaz Canseco y Boloña, los institutos San Ignacio, Colegio San Ignacio, Universidad San Ignacio. Y Susana Iguchi, la esposa del presidente Fujimori, tenía frente a San Marcos la Academia San Fernando. Fue una primera red de academias, y frente a la UNI la Academia de Ingeniería. Fue una red de academias. Ella sí no dio el salto hacia institutos, pero sí estaba frente a San Fernando, un local enorme, Academia San Fernando, y tenía un montón de locales. Pero los que entraron en los 70 y se dieron cuenta de que esa brecha se amplió, pues se metieron con toda la educación, al negocio educativo, y se enriquecieron. Bien. A Velasco, a ver, como el 74, ya empezamos en la crisis, la caída de las exportaciones, el desastre económico. A ver, chicos, las reformas económicas son tan malas que a partir del 75, 76, el Perú tiene que comprar, chicos, tiene que comprar trigo, cebada, soya, papa, maíz, carne y lácteos. Hasta ahora, ¿ya? Y si viene Mega Niño, también tenemos que comprar arroz y azúcar. Y cada vez que hay algún problema, hasta compramos limones. ¿Se acuerdan del año pasado, cuando se dio este ciclón Yaku? Se cayó la producción de limones en el norte del Perú y tuvimos que comprar limones a Ecuador y a Colombia. ¿Ya? Y hasta ahora, repito, compramos esos productos alimenticios. Antes de las reformas económicas de los militares, el Perú era totalmente autónomo en la producción y consumo de alimentos, y también en la producción industrial. O sea, hasta el 68, autos, camiones, buses, ¿ya? Incluso los vagones de ferrocarriles y tranvías se hacían en el Perú. Artefactos también se hacían en el Perú. Pero el fracaso de las reformas generó que compremos desde esa época todo. ¿Ya? Esa es la realidad. Esos son los datos. Bien. Por eso los militares el 75, el 75 empieza con huelgas, marchas. Febrero del 75 la huelga se puso tan brava y a la huelga se unió la policía. Sí, chicos, la policía entró en huelga. Fue un desastre. Ya el gobierno de Velasco tuvo que reprimir las manifestaciones sacando la tropa y disparándole a la gente. Un montón de muertos. Desde febrero hasta abril del 75, un montón de muertos. Ya del 74 en adelante ya era una dictadura abierta. ¿Ya? Del 68 al 74 mucha gente apoyó. Incluso los medios de prensa apoyaron a Velasco. Pero el 74 ya no. La crisis era alucinante, el fracaso de las reformas. 75
no se pudo hacer los incrementos salariales, mucha huelga, muchas marchas, despidos, 75 alucinantes protestas sociales. Del 75 al 77 las huelgas y marchas son impresionantes, ¿ya? El 77, chicos, casi no hay clases. Yo estaba en el colegio en esa época, y colegio parroquial, ¿no? Las monjas y curas de mi colegio iban a las marchas, porque la situación de crisis económica era terrible, y encima no había democracia, ¿no? El 75, el general Morales Bermúdez, el mismo ejército cambia de mando, sacan a Velasco y ponen a Morales Bermúdez, y él se dedica a reprimir, toque de queda, ya saben que eso, cómo se estaba en la pandemia, toque de queda. Había días que no se podía, o sea, el toque de queda empezaba a las 6 de la tarde. Y me acuerdo porque mi papá era médico, tenía que salir con una bandera blanca a la calle, y con el mandil ya de médico caminando. Era terrible la cosa. Le disparaban a la gente en la calle, así. Se restringe la libertad de expresión, por si acaso solo hay 3 canales, de Lima era el 4, 5 y 7, no había más canales, no había internet, las radios fueron intervenidas, los periódicos intervenidos, todo una, una libertad de expresión, pero solo a favor del gobierno, ¿ya? Y por ahí algún periódico crítico, pero también con una orientación a favor del gobierno. Ahora, lo que hace Morales Bermúdez es devolver los medios de producción a los extranjeros que fueron expropiados por Velasco. Ahora, muchas de estas empresas volvieron a reactivarse, pero algunas nunca lo hicieron. Ya del 69, 70, 71, 74, son 6 años que muchas empresas fueron expropiadas, y en lugar de producir y crecer se estancaron, la maquinaria se malogró, y muchas empresas ya no reactivaron. No, ya no se reactivaron muchas empresas de automóviles o de artefactos. ¿Ya? Eso fue un problema. Y ahora lo que hace Morales Bermúdez en coordinación con el Fondo Monetario es: abre tu economía, devuelve los medios de producción a los extranjeros, y te vamos a dar crédito y asistencia técnica. Eso es lo que hizo, ¿no? Pero las huelgas y protestas continuaron, pero todo termina en el 77, cuando Morales Bermúdez, él o su gobierno, no se sabe quién fue el genio que se le ocurrió algo, para desmovilizar las protestas, convocar a elecciones. Elecciones, en este caso, para formar una asamblea constituyente en el año 78, que es la que dará la Constitución del 79, ¿ya? Que convierte al Perú, pues, en un enorme estado propietario, empresario. Nunca se devolvieron las empresas estatizadas a los peruanos, ¿ya? Pero sí a los extranjeros, no a los peruanos. Fue un requisito del Fondo Monetario para reactivar los créditos y la asistencia técnica. Así que a los propietarios de tierras y empresas peruanos no se les devolvió nada, y eso se mantuvo como empresas estatales que van a ser privatizadas luego por Fujimori para salir de la crisis, ¿ya? Las innovaciones de la Constitución del 79 están ahí claramente, ¿no? Se baja el derecho de ciudadanía a los 18 años y se permite que los analfabetos puedan elegir y ser elegidos, ¿ya? Esa es la situación. A ver, ¿qué más? 1980, elecciones. Y ya, pues los peruanos no aprendemos, ¿no? Y elegimos ¿a quién? A Belaúnde. Por segunda vez. Belaúnde, su primer gobierno, fue pues un gobierno inútil y desastroso, ¿no? Y el segundo, peor todavía. Lo primero que hace Belaúnde en un acto de... O sea, el pata era un demócrata, un tipo honesto, pero no estaba capacitado para gobernar, ¿no? Belaúnde era, a ver, los profes de colegio que nadie le hace caso, así era, ¿ya? Seguro que en su colegio tenían un profe que cuando entraba todo el mundo hacía bulla, fastidiaba, molestaba a los demás, no le hacían caso. Ese era Belaúnde. Belaúnde, segundo gobierno. El primero que hace es devolver
los medios de comunicación a sus legítimos dueños, restituir las elecciones municipales. Medidas muy democráticas. Ahora, con el respaldo del Fondo Monetario, intensifica la apertura del mercado y el Fondo Monetario le da una gran cantidad de préstamos para un montón de obras. Chicos, el Perú tenía una crisis económica alucinante. ¿Por qué? A ver, los años 80 es el fin de la carrera armamentista. Ya desde el año 1980 al 82, Estados Unidos y la Unión Soviética están negociando, bueno, frenan la carrera armamentista y están negociando la política de desarme, desmantelando bases militares, submarinos, portaaviones y misiles nucleares. Y aviones incluso. ¿Ya? Y eso nos afecta directamente porque el Perú solo vende minerales a Estados Unidos que son usados para la fabricación de armamento. Entonces, entramos en crisis rápidamente. De la crisis, de la reforma agraria e industrial que no se salía, se sumó la crisis de la caída de, de las ventas de minerales. Entonces, la pasamos muy mal, pero Belaúnde sigue endeudándose, haciendo un montón de obras. Ya estos conjuntos habitacionales o residenciales en San Borja, en Matambo, en Marbella, Precursores, Próceres, Santa Rosa, Tahuantinsuyo, María Auxiliadora, Amauta, toda la Gran Lima. ¿Qué más me olvidé de ver? Ah, Ventanilla. Todos estos conjuntos habitacionales. Es impresionante, ¿no? No hay plata, da puro préstamo y encima compra armamento. ¿Ya? Compra armamento porque los militares, ahí viene el problema, ¿no? El año 81, los militares le dicen a Belaúnde de que durante toda la fase militar, las políticas de frontera fue un desastre, se desprotegieron las fronteras y los ecuatorianos volvieron a invadir territorio peruano y establecer bases en territorio peruano. Por eso el término falso Paquicha. Paquicha era una base ecuatoriana, pero al otro lado de la frontera, los ecuatorianos invadieron territorio peruano, hicieron una base y le pusieron Paquicha, como si fuera parte de su territorio. Y Belaúnde ordenó al ejército desalojar a estas bases y destacamentos militares ecuatorianos. Un conflicto limítrofe, una pequeña guerra con Ecuador, otra más. Perú apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas, enviando aviones, misiles y técnicos, incluso pilotos, pero los pilotos argentinos no permitieron que los pilotos peruanos vayan a combate. Ojo, Argentina luego nunca nos apoyó en las otras guerras, ¿no? Al contrario, en la guerra del 95 con Ecuador, Argentina le vende armamento a Ecuador. ¿Ya? A ver, se cambia la moneda del sol peruano al INDI. ¿Ya? Ahora, encima del desastre económico de este gobierno y el incremento de la deuda externa, encima a eso, ¿ya? Tenemos un mega niño, el 83, 84, que destruye toda la economía peruana. Y encima, el año 80, empiezan las acciones terroristas de Sendero Luminoso, que es un grupo terrorista que surge del Partido Comunista. Y el año 84, las acciones terroristas del MRTA, que es un grupo terrorista que surge de un sector del APRA, que se llamaba APRA Rebelde. ¿Ya? Así que el gobierno de Belaúnde, si el primero fue malo, el segundo gobierno de Belaúnde fue para llorar. ¿Ya? Pero podría haber algo peor, sí, Alan García. A ver, si te gusta, si tienes un buen razonamiento verbal, vas a entender una broma que mi papá hacía. Con Belaúnde
llegamos al borde del abismo. Pero con Alan García dimos un gran paso adelante. ¿Entendieron o no entendieron? A ver si funciona su habilidad verbal, a pesar de la larga clase que tenemos. ¿Nada? ¿Entendieron o no entendieron? Ah, por ahí hay una risa. Sí, pues, este es el peor gobierno de la historia del Perú. Todo lo que se podía hacer mal se hizo. ¿Ya? Todo lo que se podía hacer mal se hizo. Heterodoxias, ¿qué significa en economía? Que se toman ideas sin haber sido puestas a prueba, experimentadas. ¿Ya? Se gobierna por decreto, sin tener el nivel académico y práctico para saber si eso funcionaría o no. ¿Ya? Se controlan los precios. Tú puedes controlar los precios en un determinado momento, pero no para siempre. Tú puedes subsidiar a las empresas, pero no para siempre. ¿Y qué fue el dólar MUC? Alan García sacó una norma ya, ya propuesta por su ministro Enrique Cornejo, que es profe en San Marcos, que es el típico economista heterodoxo, que propusieron que para que los empresarios peruanos reactiven sus empresas, sus fábricas y traigan tecnología, el gobierno les vendería los dólares a mitad de precio. Dólares que están en el Banco Central de Reserva, dólares de la Reserva Nacional, serían vendidos a los empresarios a mitad de precio para que ellos modernizaran, actualizaran su tecnología. ¿Ya? Eso significó un desastre para la economía peruana, una gran pérdida de recursos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el año 87 García se dio cuenta de que hay una fuga de capitales. Las empresas ese dinero se lo llevan para invertirlo en otros países. Así que el 87 a la García se le ocurre estatizar el sistema financiero. Eso es un absurdo. O sea, que todos los bancos pasen a ser propiedad del Estado. Da esa ley y la da a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la aprueba y luego pasa a la Cámara de Senadores que lo rechaza. En ese proceso se demoraron un mes. En ese mes, todas las empresas extranjeras se fueron del Perú. Todas las empresas extranjeras se fueron del Perú, generando un caos económico y desempleo alucinante. ¿Ya? El 28 de julio, en su discurso, el 28 de julio del 88, García da una norma por la cual solo va a pagar el 10% del PBI en la deuda externa. Eso significa que es una decisión unilateral. ¿Ya? Normalmente es el 25%, pero él lo bajó sin consultarle al Banco Mundial y al Fondo Monetario, lo bajó al 10%. Resultado, se fue toda la ayuda técnica y financiera del Perú. Eso es lo que hizo la García. Ahora, para mantener cierto nivel de consumo, comenzó a hacer lo que le llaman la maquinita. ¿Qué es la maquinita? La emisión inorgánica de dinero. Había tantos billetes que no tenían ningún valor. En mi casa jugábamos Monopolio con billetes de verdad. ¿Ya? Jugábamos casino, póker con las monedas de verdad, porque perdían valor rápidamente. ¿Ya? Los paquetazos que son, como el gobierno tenía controlados los precios, ¿no? Una vez a la semana, o a veces 2 veces a la semana, el gobierno sacaba normas fijando el precio de los productos de primera necesidad. Es un absurdo que el ministro de Economía
esté fijándose y dedicándose a mirar precios. Y eso hacían los ministros de esa época. Este gobierno era un desastre, ¿no? Total. ¿Qué más? ¿Qué otro término que está por acá? Inelegible, o sea que ya no nos dan crédito ni asistencia financiera ni tecnológica. Hiperinflación. Chicos, la inflación de este año es, del año pasado, ¿cuánto era? No llegó al 3%, ¿ya? No llegó al 3% en todo el Perú el año pasado. ¿Ya? 3.4 dicen algunos, el INEI, pero las revistas especializadas dicen que bordeando el 3. ¿Ya? Chicos, el gobierno de García tenía inflación de 1.5 a 3 diario. ¿Está claro? Diario. O sea, lo que hemos tenido todo el 2023 sería 2 días de inflación del gobierno de Álvaro. Y por tanto, la caída del valor de la moneda. ¿Ya? ¿Está claro o no está claro? 48% en un mes. ¿Ya? 48% en un mes. Eso significa que si el kilo de pollo estaba a 10 soles el 1 de abril, ¿ya? El 1 de mayo estaría a 15 soles. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Ya? Ustedes van a áreas de ciencias, ingenierías, así que ya saben que es así de desastroso. Ya, vamos a darle las claves antes, para que se vayan tranquilos. Durante su gobierno, Sendero y el MRTA expande sus acciones a nivel nacional y el gobierno no sabe cómo reprimir eso, ¿no? El gobierno de García permitió la creación de un comando paramilitar llamado Rodrigo Franco, que hizo atentados contra líderes de izquierda que presuntamente eran aliados del Sendero o del MRTA. Fue un gobierno muy corrupto, ¿ya? Se robaban todo lo que podían. Y mataron indiscriminadamente campesinos. No sabían cómo enfrentar el fenómeno del terrorismo, así que mataban indiscriminadamente campesinos, nativos, desaparecían estudiantes. Fue terrible, ¿eh? Y los presos, ¿no?, acusados por terrorismo se sublevaron en algunos penales y fueron reprimidos brutalmente, ¿no? Esa es la más famosa matanza de los penales del año 86. Bien, las claves les doy para terminar. 1, Argentina. 2, Ecuador. 3, Brasil. 4, Alemania. 5, Dinamarca. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay, repito las claves. Argentina, Ecuador, Brasil, Alemania, Dinamarca. Bien. Entonces. Y encima en este gobierno no hay plata, pero siguen haciendo obras, ¿no? Una de las obras emblemáticas por la corrupción va a ser el tren eléctrico, ¿ya? Es ahora. Hay varias carreteras. Una carretera que hicieron con puentes que duraron poquito. La carretera Ramiro Priale. Todos los puentes colapsaron hace a los pocos meses o años de ser inaugurada. Corrupción alucinante. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, me despido. ¿Alguna pregunta? ¿O está todo claro? ¿Todo claro? ¿Listo? Ahí han puesto unos gatos, estoy viendo ahí. Hay gatos, ¿qué más hay? Hay uno de... Está Carmen, ¿no? De los South Park, un conejo.
¿Qué más? Solo 3 han personalizado su... Kerman. Con tal que no te parezcas a ese personaje de Ricardo. Bien, señores, un gusto, que les vaya bien y espero que tengan un buen puntaje, ingresen. Y si no, pues sigan mejorando sus estudios para ingresar a esta universidad. Cuídense mucho, que les vaya bien. Ah, es Kenny, muy chiquito. Kenny es el que se muere a cada rato, ¿no? Mataron a Kenny. Cuídense mucho, que les vaya bien.